Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo y su obra. Y pues vamos a comenzar con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre nos enseña, nos guía. Y en esta noche estamos delante de ti, Señor, para que nos enseñe y nos guíe una vez más. Gracias por los que están aquí, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dentro de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, perdón, en la vida del creyente, para que nosotros podamos valorarla mejor esa obra del Espíritu Santo en nosotros, eh, creo que es necesario repasar un poquito, y realmente cuál es la condición humana. Ajá. ¿Cuál es la condición humana? Para que nosotros realmente valoremos y apreciemos con mucha más claridad la obra del Espíritu Santo. Entonces, consideremos lo siguiente, ¿cuál es la condición humana sin Cristo? ¿Cuál es? Sufrimiento, pecado. Bueno, sufrimiento no se acaba aún estando en Cristo. Es más, a veces es mucho mayor. Pero en sí no podemos considerar que es sufrimiento, porque con o sin Cristo hay sufrimiento. ¿Es eso no? La condición humana es vivir muertos en delitos y pecados. O muertos en delitos y pecados. Ajá. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué pecamos? Porque tienen inevitables. Ne- Tenemos una naturaleza caída. Y aquí les pregunto, ¿pecamos porque somos pecadores o porque pecamos somos pecadores? No sé si me explico, son dos cosas diferentes. ¿Pecamos porque somos pecadores? Sí. Sí, Ujú. pecado por Ajá. Un árbol de manzana, o sea, un manzano, lo natural es que dé manzanas. Ujú. Nosotros, porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza, como decía mamá, pecaminosa, pero ¿a causa de qué? De que, entró el pecado a este mundo, a la humanidad. Ujú. Pecamos porque somos pecadores. Ujú. Pecamos porque somos pecadores. Ujú. No somos pecadores porque pecamos. ¿Sí me explico? Son 2 conceptos diferentes. Ahora, recordemos que antes de Génesis 3 todo estaba en armonía. Ujú. Ya dice la Biblia en Génesis 1 que, cuando Dios está creando en cada día las cosas que Él creó, dice que vio Dios que era bueno. Ujú. Pero si nosotros nos damos cuenta, Génesis 1 es lo que afirma, Génesis 2 que es lo mismo de Génesis 1 pero contado de una manera diferente, pero ya a partir de Génesis 3 todo cambió. Y es como dice realmente, un predicador, dice: "De pronto hay algunas preguntas que las debemos de responder a partir de qué". Dice: "De hacer una pregunta, ¿lo que me estás preguntando es antes de Génesis 3 o después de Génesis 3?". De hecho, por ejemplo, en la postura, o recuerdan que les he mencionado una frase que es, el dispensacionalismo. O sea, es una postura escatológica, o sea, una postura de cómo entienden los últimos tiempos. Pero más que, o sea, son los que ellos creen en un rapto secreto, ajá, todo esto. Y más que una postura del fin de los tiempos, el dispensacionalismo es una, le llaman así, una hermenéutica, o sea, una manera de interpretar toda la Biblia. Ajá. Ahora,
ellos consideran que la historia de la humanidad se puede dividir como en 7 dispensaciones o en 7 épocas diferentes. La primera de ellas, que ellos así lo dividen de algún modo como para entender las dispensaciones o el trato de Dios hacia la humanidad. La primera de ellas, ellos le dicen la inocencia. ¿Cuál es la inocencia? Pues antes de Génesis 3, donde Adán y Eva, pues eran inocentes. O sea, no tenían culpa, no tenían nada. Pero después de Génesis 3 entra el pecado, y que nosotros también podríamos como que preguntarnos, ¿cuál fue el primer pecado? La codicia, ¿Fue la desobediencia o la codicia. la codicia? Porque la desobediencia fue el acto consumado De la de codicia. la codicia, Sí, porque dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya a la hora de que come y le da a su esposo, o sea, y los 2 comen, ya es el acto consumado de la desobediencia de lo que ellos ya en su mente ya se habían dejado llevar. Ujú. Ahora, este, y esa inocencia se perdió, porque ellos desobedecen y existen consecuencias. Una de las consecuencias tiene que ver con lo que entre ellos mismos empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vieron que estaban desnudos. ¿Y eso qué les causó a ellos? Vergüenza. Vergüenza. Por eso, ¿qué es lo que ellos hicieron en sus propias fuerzas para tapar su propia vergüenza? Dice que se cosieron hojas de higuera, ujú, para taparse. ¿Debido a qué? A que como perdieron la inocencia, después de que, o sea, ellos pecan, pierden la inocencia y entonces ellos tratan de tapar su vergüenza. Y es algo que repercute para ellos mismos, ujú, en su trato, en su relación entre ellos, Adán y Eva. Ujú. Entonces, eh, por eso es por lo que algunos dicen, bueno, hay varias preguntas que las debemos responder según, o mejor dicho, antes de Génesis 3 o después de Génesis 3, porque ya ahí cambia por completo. Ujú. Ahora, eh, creo yo que todos entendemos, ¿no? Después de Génesis 3, el pecado entró al mundo. Ujú. El pecado entró al mundo y todo fue diferente. Completamente todo fue diferente. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12. ¿Qué dice? por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense cómo Pablo está escribiendo esta carta, que se considera Romanos la carta más teológica de todas. Dice que el pecado entró al mundo o en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. ¿Quién? Adán. Ujú. Por él entró el pecado aquí. Y dice que por el pecado, la muerte. O sea, muerte casi siempre en sentido de la Biblia habla de separación más que de solamente dejar de existir, ¿no? En este mundo. Pero fíjense lo que afirma al final de este versículo. Así la muerte, ¿qué? Pasó a todos los hombres. Dice, o cuando todos pecan. Y no sé si recuerden que alguna vez yo les he dicho, de pronto algunos de nosotros podríamos decir, si yo hubiera estado en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, algunos dicen, yo no hubiera, o sea, yo si hubiera obedecido a Dios, la verdad es que no, todos estábamos ahí de algún modo. Ujú.
Y entonces, pero la Biblia dice que por el pecado, por la desobediencia de un hombre, entra a este mundo el pecado, entra la muerte, y dice que eso repercutió a todos los hombres. Ujú. El pecado entonces contaminó a todos los seres humanos. Ujú. Es como finalmente, y yo creo que muchos hemos usado es el siguiente ejemplo. Cuando de pronto una manzana podrida puede estar en medio de muchas manzanas, pero ¿qué va a producir tarde o temprano? Se va a echar a perder las demás. Ujú. Porque en realidad eso es, lo que pasa a contaminar a todos, absolutamente. Ujú. Y por eso es por lo que, no sé si recuerden que la Biblia también usa un versículo, dice: "Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios". Ajá. Eso es a lo que se le conoce como la doctrina del pecado original, ujú, en la cual el hombre cometió un pecado, pero eso trajo como consecuencia a toda la humanidad. Ujú. Ahora, la consecuencia fue que todos los hombres estamos imposibilitados para hacer lo bueno. Ujú. Y vamos a ver qué dice un poquito atrás, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Ah, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es muy tajante la Biblia, ¿no? En decir, no hay ni siquiera u pero fíjense, y Pablo lo primero que está diciendo, está hablando de judíos y gentiles, o sea, no importa la nacionalidad, dice, todos están bajo pecado. No hay ningún hombre que pueda decir, yo no estoy bajo pecado. No, todos. Pero fíjense, y en realidad usa Pablo, está citando una porción del Antiguo Testamento. Ujú, una porción del Antiguo Testamento que en realidad es el Salmo 14. Pero fíjense, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa palabra justo, también uno de los significados de esa palabra justo es inocente. En otras palabras, podríamos decir, no hay ni siquiera un inocente. O sea, no hay quien diga, yo nunca he cometido pecado, ¿no? Ujú. Y luego todavía dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Ni siquiera dice algunos o muchos se desviaron, no, dice todos. Todos se desviaron a una, ¿se hicieron qué? Inútiles. Y esa frase de que se hicieron inútiles quiere decir que se arruinaron o se estropearon. O sea, todos se estropearon. Ujú. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ujú. No hay ni siquiera uno. Ya, de hecho, esto es importante que nosotros siempre lo consideremos. ¿Por qué? Porque hay algunos, incluso pues una herejía histórica, que pensaban que la humanidad básicamente era buena, pero que ocasionalmente hacía cosas malas, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, en realidad, que todos somos malos. Y entonces nosotros podemos entender entonces de manera inversa ese planteamiento. Nosotros somos básicamente malos y en ocasiones hacemos cosas buenas.
porque eso es lo que pasa. Ujú. Ahora, eh, Pablo lo dice, y hace un rato Julio lo mencionaba, ¿no? Pablo lo dice en Efesios 2 que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra real condición humana sin Cristo. Estábamos muertos, completamente muertos. Ni siquiera estábamos a punto de morir, como el hijo del oficial del rey del domingo. O sea, cuando tú estás todavía medio moribundo, bueno, pues todavía oyes, ajá, todavía medio ves, todavía, piensas, pero la Biblia dice, el diagnóstico de Dios a través de la Biblia es que los hombres sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Eso es importante. Y como no hay ningún hombre que haga lo bueno, sino que estábamos muertos, por esas razones de que nosotros hemos sido separados o destituidos de la gloria de Dios. Y como estábamos muertos en delitos y pecados, en esa condición de muerto espiritual no podemos responder al llamado de Dios. Porque ¿cuántos de ustedes han estado en un velorio? Ya dice el muerto, ¿se mueve? No. Si ustedes le dijeran algo, si le cuentan un chiste, por muy bueno que sea, ¿se va a reír? Si ustedes lo ofendieran, ese muerto, ¿va a reaccionar? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente está muerto. Y un muerto no puede responder al llamado de Dios. Ujú. Y por eso es necesaria la intervención divina en el corazón de alguien que está muerto espiritualmente. Porque sin la intervención divina, y específicamente del Espíritu Santo, no puede responder al llamado de Dios. Ujú. Ahora, para ser regenerado, que es tener vida, que es el nuevo nacimiento, para ser regenerado es indispensable la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ajá, porque nosotros, y muchas veces también se los he dicho, ¿no? Que nosotros no podemos pensar, es que yo me puse bien abusado. Cuando dijo el predicador, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo me puse bien abusado y ese día, Dios me hizo nacer de nuevo, solo porque yo me puse abusado. No, se necesita la obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 3 versículo 3, pasaje que no tiene mucho que lo vimos en el domingo. Si recuerdan, es cuando Jesús se encuentra con qué hombre, a ver si se acuerdan. Nicodemo. Ujú. Y don Nicodemo era dice la Biblia que era un principal de los judíos, probablemente miembro de algo que le llamaban el Sanedrín, que era como que la crema innata del judaísmo, del fariseísmo. Y Jesús le dice algo importante, ¿quién lo puede leer? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ujú. El que no naciere de nuevo. Pero ¿cómo alguien puede nacer de nuevo si está muerto? No puede responder a ese llamado. Ujú. No hay manera de que un muerto pueda responder a ese llamado, porque ya vimos, esa es la condición de todo ser humano. Y si se acuerdan, Romanos 3:12 dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, si el hombre está imposibilitado, sí, Julio. Yo pienso que el mejor ejemplo es Lázaro, que pues ya cuántos días tenía muerto, dice la escritura que ya valía más, y hasta que la obra o Jesús Ujú, y pues ahora sí que lo llama, es como el revive, porque así somos todos, ¿no? Con nuestras fuerzas. Lázaro con tus fuerzas no iba a resucitar hasta que nos llamó. ujú, exactamente. Ese es el mejor ejemplo. Y sé que aunque algunos dicen, no, pero es que pues era Jesús. Claro, porque se necesita intervención divina. Era Dios. Porque Lázaro por sí mismo no podía hacer nada.
Es más, a lo mejor pudiéramos pensar, porque recordemos algo, en ese entonces sepultaban a la gente en esa cultura y en ese tiempo, eran más bien nosotros conocemos ahora, pues, o le decimos tumba cuando se cava, en la tierra, ¿no? Pero en ese entonces no era de esa manera que se sepultaba, sino eran como cuevas, se le ponía piedras. Aunque a lo mejor Lázaro hubiera estado medio moribundo y ahí lo enterraron, ¿cómo iba a mover la piedra? Porque recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos: "Ustedes ayúdenme", porque Lázaro no podía hacer nada. Ujú. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, pero esa frase nacer de nuevo también quiere decir nacer de lo alto. ¿Por qué nacer de lo alto? Pues porque se necesita la intervención divina, porque nadie puede hacerlo por sí mismo. Y el nuevo nacimiento o regeneración, como también se conoce, es obra del Espíritu Santo y es la obra que trae vida espiritual a las personas. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Y eso implica que el Espíritu Santo da una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos y un nuevo enfoque a la vida de alguien. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Y pongamos atención a las frases, sobre todo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8, 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ujú. Y fíjense cómo aquí Pablo está haciendo una clara diferenciación. ¿Entre qué? Entre los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Los que andan en la carne, ¿en qué piensan? Pues en las cosas de la carne. Pero los que andan en el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ujú. Pero, ¿cómo es de que aquí, por ejemplo, dice, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu? ¿Por qué? Porque son cambiados los afectos. Es cambiado el enfoque. Ajá. Es cambiado el enfoque. Mientras que antes, o sea, cuando estábamos sin Cristo, como estábamos muertos en delitos y pecados, no nos llamaba la atención buscar a Dios. Cuando alguien es regenerado, cuando alguien nace de nuevo, dice, ay, yo necesito leer la Biblia, yo necesito orar, yo necesito ir a la iglesia. Pero las personas, ¿por qué no van o por qué no buscan a Dios? Porque sus afectos siguen siendo los mismos. No han cambiado. Ujú. Y es el Espíritu Santo en nosotros que nos comienza a transformar. ¿A partir de cuándo? Después de que hemos nacido de nuevo. Desde ese momento, y yo estoy seguro que si yo les preguntara a ustedes, si su vida ha cambiado, y yo sé que algunos podrían decir, sí, otros pueden decir, sí, poco a poco ha ido cambiando, pero sin duda, el que realmente tiene al Espíritu Santo dentro de él, que lo ha hecho nacer de nuevo, sin duda que ha sido transformado. Sin duda que ha sido transformado. Ujú. Creo que les he contado el testimonio de alguien que me decía, el evangelio llegó a mi vida. Y recuerdo, o sea, y ese hombre decía, no, y ¿sabes qué? Mi vida ha cambiado completamente. Y recuerdo que esa misma persona me dijo un día, dice, porque platicábamos y todo esto acerca de, pues, de la Biblia, de Dios, todo eso. Y ese hombre no podía dejar de fumar. O sea, muchos años llevaba en el vicio del cigarro. Conoce a Cristo y empieza a cambiar su vida, comienza a cambiar su vida. Y de pronto, en una ocasión que estábamos platicando precisamente de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y empezamos a hablar acerca de eso. Y llega a su casa y le dice a su esposa, ¿qué crees? Me compartieron eso. ¿Saben cuándo volví a fumar? Nunca más.
¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta, la obra del Espíritu Santo. Cuando las personas están siendo transformadas, cuando las personas están cambiando constantemente. Ujú. ¿Por qué ya no lo haces? Pues porque algunos dicen, ¿no? Ay, tú porque ya vas ahí al templo, porque ya te volviste aleluyo, ya es que te regañan. No, no es que te regañen, no es que te regañen, sino simple y sencillamente Dios cambia tus afectos. Dios va cambiando tu manera de pensar. Ujú. Entonces es el Espíritu Santo en nosotros quien comienza a transformarnos y nos hace más y más parecidos a Jesús. Por más esfuerzos humanos que hiciéramos por parecernos a Jesús, no lo lograríamos sin ayuda del Espíritu Santo. Y ese es el proceso precisamente de santificación. ¿Cuándo empieza la santificación? Después de la regeneración, o sea, después de que naces de nuevo, en ese momento empieza el proceso de santificación. ¿Cuándo termina el proceso de santificación? Pues hasta que te mueras o hasta que venga el Señor por ti. Pero el proceso de santificación dura toda la vida. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo nos estamos perfeccionando, todo el tiempo. Ujú. Y entonces dura toda la vida ese proceso de santificación donde somos limpiados, donde somos renovados, donde somos purificados. Y si yo les preguntara, eh, ¿qué es lo que hace un proceso de purificación? Pero todo lo malo, lo que nos sirve. Saca todas las impurezas, ¿va? Es la manera en la que muchos metales son tratados para, incluso hasta los ponen en un horno, ¿no? Bajo fuego. ¿Para qué? Para que sean purificados. Todas las impurezas se van a caer. Todo lo que no sirve se va a caer. Y hay personas que pueden pensar que conocen al Espíritu Santo porque sintieron algo en una reunión. Y es común de que personas digan, es que sentí algo, algo bonito. Y ojo, no dudo que sientan algo. Ajá, lo quiero aclarar. No dudo que sientan algo, pero hay personas que pueden pensar, conozco al Espíritu Santo porque lo sentí en una reunión. O incluso algunos de ellos puedan decir, es que yo vi. Y hasta dicen, ¿no? Con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿no? Es que yo vi. O a lo mejor algunos otros pueden decir, yo hasta he orado y personas han sido sanadas. O yo mismo he visto cómo han echado fuera demonios, o yo mismo he orado y las personas son liberadas. Y algunos piensan que por eso ya conocen al Espíritu Santo. Pero ojo, eso no es una garantía que sus vidas son transformadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ujú. Y fíjense, ¿qué es lo que dice esta porción? Muchos en aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día del juicio. Ujú. El día que serán juzgados por Dios. Pero fíjense cómo dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero dice, no profetizamos en tu nombre. Y muchos aseguran profetizar en el nombre de Jesús. Ahora, fíjense cómo aquí, de cierta manera, no está cuestionando si fue algo genuino o no. O sea, porque pueden esas personas haber sido usadas por Dios realmente.
porque dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Es que no hay otra manera de echar fuera demonios, solo a través del nombre de Jesús. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, aquí no está cuestionando lo genuino de eso. Ajá. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean, y vuelvo a repetir, no está cuestionando lo genuino o no. Está simple y sencillamente diciendo aquí, fíjense, cómo es de que hay un grupo de personas que en el momento que ellos estén siendo juzgados, ellos van a decir, ¿no acaso hicimos esto? ¿No acaso vimos cosas sobrenaturales? ¿Nosotros hicimos esto? Pero vean lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé, y fíjense, no dice la Biblia, algún día los conocí. Nunca. Dice nunca. ¿Por qué dice nunca? ¿Por qué no dice algún día los conocí? O sea, no es de que eh, fueron salvos, fueron usados y perdieron su salvación. No, Jesús les está diciendo nunca los conocí. O sea, ustedes lo hicieron, sí, porque era yo obrando, pero ¿qué creen? Nunca fueron míos. Nunca los conocí, pero lo peor es de que dice, apártense de mí. ¿Y qué, qué frase es lo que viene al final de ese versículo 23? Hacedores de mal. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Eso qué quiere decir? Con esa frase, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En realidad, ustedes nunca fueron transformados. En realidad, ustedes nunca tuvieron al Espíritu Santo. Porque a la conclusión que voy a llegar es, realmente quien tiene al Espíritu Santo está siendo transformado. Porque muchos solamente encierran la obra del Espíritu Santo en cómo son usados. Y ese no es el estándar de Dios. No es de que, el Espíritu Santo me usa, entonces yo soy de Dios. No. Sí, Sí, y un ejemplo de lo que nos estás enseñando es Judas. Judas fue con los apóstoles, echaron fuera demonios, cuando ellos llegaron diciendo, Señor, en tu nombre se los sometieron, muy alegres. Los señores dice, alégrense más que su nombre esté en el libro de la vida. Y al final, pues, el otro sí, nunca puede. y nunca fue salvo. Nunca fue de los suyos, en realidad. Ujú. Exactamente, Julio. Esas personas no fueron transformadas. Judas nunca fue transformado. ¿Por qué? Porque nunca fue del Señor. Ujú. Estas personas que habla aquí Mateo 7, pensaron que por hacer cosas milagrosas y que a lo mejor hasta apantallaban a algunos, porque créanme que hay personas que piensan que ya son más especiales, son más ungidas porque dicen, es que se manifestó un demonio, oré y salió el demonio, o yo oro y suceden milagros. Hay personas que son así y apantallan a algunos, ¿eh? Pero algunos piensan que ya eso es porque, es que yo estoy súper ungido por el Espíritu Santo. Muchos de ellos piensan que ya son personas aprobadas por Dios y que son personas santas ante Dios. Pero según Jesús, esas personas un día serán condenadas. ¿Por qué? Porque nunca el Espíritu Santo obró en ellos. Por eso pongamos atención a esa frase, hacedores de maldad. O sea, ustedes nunca dejaron de hacer la maldad, pero aquel que ha nacido de nuevo, cada día está siendo perfeccionado, cada día está siendo santificado, cada día está en una lucha, sí, pues nuestra carne se revela, pero el Espíritu Santo está obrando en nosotros. En realidad, y nosotros lo tenemos que ver a la luz de este pasaje, en realidad esas personas nunca nacieron de nuevo. Porque todo aquel
lo mencionaba hace un momento, todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo es transformado por el poder del Espíritu Santo. Nadie que es nacido de nuevo se queda con su vieja naturaleza. Y ojo, eso es importante. Todo aquel que ha nacido de nuevo no se queda con su vieja naturaleza. Es como, por ejemplo, si de pronto Jesús se para frente al sepulcro de Lázaro, Lázaro, sal fuera, y de pronto sale, pero sus riñones, su hígado no está funcionando. ¿Sí me explicó? O sea, es ilógico. Ujú. O sea, nadie que ha nacido de nuevo se queda con su vieja naturaleza. Nadie que ha nacido de nuevo se queda sin ser transformado y cometiendo las mismas maldades de antes. No. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transform. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿como qué? Por el Espíritu del Señor. Habla transformación y dice de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquel que realmente ha nacido de nuevo, número uno, ha nacido porque el Espíritu Santo ha traído vida. Pero, o sea, no nada más te deja, o sea, no nada más te hace nacer de nuevo y ahí te deja. No, Él mora en el creyente, pero a la vez está produciendo cambios en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar. Todos los días estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Y ojo aquí, si no nos estamos pareciendo a Cristo, entonces realmente nosotros nos debemos preguntar si el Espíritu Santo está en nosotros y está obrando en nosotros. Porque ojo, el Espíritu Santo es un huésped activo en el corazón del creyente. Y no sé si me debo explicar con esta frase. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no se queda ahí como que, ya vine, pues aquí me voy a quedar, aquí no voy a hacer nada. No, que el Espíritu Santo cuando llega, entra en el corazón del creyente, empieza a poner orden. Porque acuérdense, es una de las cosas que nosotros necesitamos ver. Y ese es un principio elemental. Vemos Génesis 1, Dios crea. Génesis 2, el Espíritu Santo empieza ¿qué? A poner un orden. ¿Se acuerdan? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, sea la luz. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, moviéndose en un lugar, una de las señales manifiestas es que empieza a poner orden, orden. Ujú. Ahora, el Espíritu Santo mora en el creyente, eso lo sabemos todos, ¿no? El Espíritu Santo mora en el creyente, pero no se queda estático. El Espíritu Santo continuamente está obrando en nosotros los creyentes. Y si nos damos cuenta, el Espíritu Santo, entonces, no es una mera experiencia de cada 8 días en la iglesia. Él ya habita con nosotros. Él habita con nosotros y todos los días está obrando en nosotros. Porque desafortunadamente, y lo he dicho varias ocasiones, a veces limitamos o encerramos la obra del Espíritu Santo a no sé, la iglesia, el tiempo que nos reunimos como iglesia. Y ahí decimos, y sí, sentimos al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás en los tiempos en los cuales no estás en la iglesia y estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás conviviendo con otras personas? Si realmente el Espíritu Santo mora en ti, se va a manifestar en todo lo que tú haces, los 7 días de la semana, con quien sea que estés. Ujú. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, no es una mera experiencia, es un diario vivir que nos redarguye, nos alerta, nos transforma, nos santifica, nos fortalece. Nos ayuda en las debilidades. Ajá, nos ayuda en las debilidades, porque todos nosotros necesitamos que nos fortalezca. Que nos guíe también. Cuántas veces de pronto a lo mejor nos sentimos incluso como que apachurrados? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay días, a veces hasta a veces por situaciones que se presentan y pierdes un poco el ánimo, pierdes de pronto el gozo, pero de pronto viene el Espíritu Santo y como que te inyecta esas fuerzas y dices: "No, no, voy a seguir adelante". Y es algo que la verdad es una bendición, esa obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, el mover del Espíritu Santo no es que las personas caigan al piso, no es que las personas se rían como locos, no es que las personas balbuceen sin sentido, balbuceen cosas sin sentido, sino más bien el mover del Espíritu Santo es una vida que cada día se rinde más al Señor. Ujú, se rinde más al Señor, que no hace su propia voluntad. O sea, cuando realmente el mover de Dios o la obra del Espíritu Santo está ahí manifestándose en la vida del creyente, el creyente ya no quiere hacer su propia voluntad, sino quiere hacer la voluntad de Dios. Ujú. Y que no anda en sus mismas pasiones de antes, que no habla de la misma manera como cuando no conocía a Cristo. Ujú. Y quiero cerrar con esto. Uno de los ejemplos más claros de la obra del Espíritu Santo en una persona que viene en la Biblia es Pablo. ¿Se acuerdan qué hacía Pablo? Bueno, en ese entonces mencionado en la Biblia con otro nombre, Saulo. ¿Qué era lo que hacía? ¿Se Pues acuerdan? también, Perseguía a la iglesia. Dice que a algunos los aprisionaba. Ujú. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Sí. Eso es lo peor, ¿no? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios y odiaba prácticamente a la iglesia, odiaba a los cristianos, los encarcelaba y recuerdan, de hecho, que nos narra el libro de Hechos, a quién mataron en presencia de Saulo, a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y pero dice una frase fea, por llamarlo así, la Biblia, porque dice que Saulo consentía en su muerte o aprobaba su muerte. Imagínense el odio que tenía Saulo por la iglesia, por los creyentes. Pero después de ese encuentro, en el camino hacia Damasco, la vida de Pablo cambió. ¿Por qué? Porque después de que persiguió, él fue el perseguido. Después de que él creía y él decía, ¿no? Incluso, y lo viene registrado en la Biblia, ¿no? Dice, pero por cuanto, Filipenses 3 dice, pero cuantas cosas eran ganancia para mí, o sea, era como un logro para mí, dice, todo eso es como basura. Porque se acuerdan, cuando el Espíritu Santo nos trae vida, cambia nuestros afectos. Lo que antes te deslumbraba de lograr y que uno hasta decía, no, yo voy a, porque a veces, pues así somos de soberbios. Yo voy a demostrarles a todos que sí puedo salir adelante.
voy a construir una casa y voy a tener un carrazo y una carrera y un trabajo y esto. Ajá, sin Cristo puede ser que lo logres. Pero Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, yo los tengo por basura. Y en otra parte, también él dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los doctores de la ley, era una eminencia. Y Pablo es criado ahí a los pies de él, de Gamaliel. Y él dice, yo fui circuncidado al 8º día y fariseo de fariseos y aquello. Pero sus afectos fueron cambiados. Todo gracias a quién? A la obra del Espíritu Santo en él. Y ahí como nos muestra Paz y lo que hacen en las iglesias, él tuvo un encuentro genuino con el Espíritu o con Jesús en este caso, pero él no fue devoto, él quedó ciego y pues no le fue muy bien en ese momento, no salió danzando ni dedicando ni nada, al contrario. Ujú. No, bueno, la escritura dice que Así es. Sí. Ujú. Ahora, fíjate, porque algunos pueden decir, bueno, lo tocó el Espíritu Santo y se cayó. Algunos pueden decir, solo que hay una evidencia que ese toque fue tan fuerte que fue su vida transformada. Porque y es lo que, pues hace mucho tiempo, yo me empecé a preguntar, bueno, está bien que se caiga la gente, pero la pregunta es, ¿en qué cambió? No se levanta. Sí, ¿cómo se levanta? Sí. Ajá. Porque eso es ahí donde realmente, si es el Espíritu Santo moviéndose en ti, no te deja igual. No. Así de fácil. Ujú. Por eso es por lo que la Biblia dice, ¿no? El que hurtaba, no hurte más. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo, está obrando, ahí está moviéndose. Ujú. Pero pues, quien agarra y se cae, hace esto, hace aquello, y sigue siendo el mismo enojón, sigue teniendo el mismo carácter, sigue teniendo las mismas pasiones desenfrenadas que lo llevan a pecar y a hacer cosas peores. Pues, ¿cuál obra del Espíritu Santo? Esas personas dirán, o mejor dicho, escucharán lo que Jesús dijo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero hicimos esto. Sí sucedió eso por mí, no por ustedes. Pueden aguantarse. Pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle de verdad, y yo se los digo todos, de verdad, y si se dan cuenta, yo continuamente digo incluso en la iglesia, si alguien aquí no ha nacido de nuevo, pues es un tiempo en el que podemos dejar que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Ujú. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que la obra del Espíritu Santo sea tan manifiesta en nuestras vidas que nos transforme, Señor. Eh, Queremos, oh Dios, conocerlo más. Queremos ser más y más transformados, porque sin duda es el que nos hace más parecernos a Cristo. Y esa es la meta de todo creyentes. Más allá de poder ser usados, Señor. Y es impresionante cuando nosotros vemos cómo sale un demonio, cómo la gente es sanada, cómo hay milagros. Señor, pero lo más extraordinario y lo que más podemos disfrutar y el mayor beneficio que nosotros podemos ver es cuando nuestra vida es transformada. Es como, o sea, ni siquiera es como hacer un esfuerzo por cambiar, sino que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Cómo es de que esa naturaleza está siendo cambiada y está siendo transformada. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos, oh Dios, por lo que dice tu palabra, oh Dios, que aquel que es guiado, que es controlado por el Espíritu Santo, ese es verdaderamente un hijo de Dios. Y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, que honramos, amado Dios.
Te damos la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad, transforma mi